y vamos a estar buscando en el capítulo 2, mis hermanos. Ese es el que vamos a estar hoy compartiendo. Este es el que vamos a estar hoy meditando en el Señor. Santiago capítulo 2, y vamos a estar leyendo a partir del verso 1. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Santiago hablándole a los cristianos de la época y hablando a los cristianos de hoy. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo de mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y haced, como lo que habéis de ser juzgado por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Vamos a orar, mis hermanos, y vamos a colocar esta palabra en manos del Señor para que sea el Señor ministrando cada una de nuestras vidas. Señor amado, mi Dios, Rey eterno, te damos a ti, Señor, la gloria y la honra, Señor, en esta mañana, Señor. Gracias, oh Dios, amadísimo Padre, amado Dios, gracias por tu palabra, Señor, que hoy toca nuestros corazones y nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que hoy trae a nuestra memoria el modo real y verdadero en el cual debemos actuar y ser, Señor amado, como cristianos. Amado Dios, gracias porque tu instrucción, tu palabra, Señor, es rica, amado Dios, y es llena de gracia y de verdad, Señor. Y hoy nosotros la recibimos en nuestros corazones, Señor, pero no como oidores olvidadizos, Señor, sino queremos recibirla para poder hacer hacedores de esta palabra de la cual tú nos has dado, Señor. Amado Dios, sabemos que esta no es letra muerta, sino que nos has hablado, Señor, a través de tu Espíritu, y tu Espíritu vivifica el corazón, Señor. Tu Espíritu cambia el corazón del hombre, Señor, y lo transforma, Señor. Hoy hemos creído que esta palabra, Señor, es inspirada y ha sido inspirada, Señor, por tu Espíritu Santo a santos hombres de Dios para que la llevaran, Señor, y la escribieran, amado Dios, y nosotros hoy podamos leerla, Señor. Es decir, es palabra tuya, Señor. Y nosotros queremos honrarla y queremos recibirla con corazones agradecidos, Señor. Queremos ser edificados por esta palabra. Ahora, Señor, permite que este tu siervo, Señor, pueda ser capaz de transmitir tu mensaje, Señor, siendo fiel al mensaje de tu palabra, Señor. Que no sea mi sabiduría, sino que sea tu sabiduría la que instruya, la que cuide y la que guarde nuestros corazones, Señor, para
para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que nos estás permitiendo, este domingo, Señor, que nos estás permitiendo escuchar tu palabra y leerla, Señor. Recibe la gloria, Señor, y la honra en el glorioso nombre y poderoso nombre que está sobre todo nombre, Señor, el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a tomar asiento, mis hermanos, para escuchar la palabra y para escuchar la exhortación del Señor. Por el Señor. Y la palabra inspirada por el Señor es palabra que cambia y transforma el corazón. Esa debería ser la intención del mensaje de la palabra. La palabra no puede quedarse en el aire. La palabra tiene que hacer en nosotros o tener en nosotros un impacto tal que cambie nuestra manera de vivir. El mensaje verdadero de la palabra cambia el corazón del hombre y lo transforma para mejor, para ser mejores ciudadanos, para ser mejores hijos, para ser mejores esposos, para ser mejores esposas, para ser mejores criaturas en Cristo Jesús. Ese es el sentido de la palabra de Dios. Y hablando de ser mejores, mis hermanos, nosotros hemos venido tratando un mensaje estas semanas que es que estamos nosotros, ustedes y yo, llamados a ser cristianos coherentes y auténticos. A ser cristianos que viven lo que predican y lo que han escuchado a través de la palabra de Dios. A ser cristianos que valoran el mensaje de la palabra de Dios y lo viven a través de sus vidas. Los domingos nada más. No, todos los días de sus vidas, desde que se levantan hasta que vuelven a recostarse. La verdadera intención del mensaje de Jesucristo y de la palabra de Dios en su contexto general es la transformación del hombre. Es el cambio profundo que debe generar un hombre. Por eso es que hay tantos malos testimonios. Por eso es que hay tantos que no llegan a la fe. Por excusas, porque se quiere justificar de alguna forma para no hacerlo. Pero otra razón es porque nosotros no hemos llevado el mensaje suficientemente claro como para impactar el corazón de la gente. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo es el que hace la obra de la regeneración en la vida del hombre, pero hay una responsabilidad porque nosotros hemos sido llamados a ser embajadores de Cristo. Y un embajador se prepara, un embajador es testimonio de aquel que representa. Un embajador no anda por ahí, ¿verdad?, haciendo lo contrario a lo que su nación, la constitución de su nación y todo el reglamento enseña, y haciendo todo lo contrario y portándose de manera contraria. Que hayan unos que lo hagan, eso es otra cosa. Pero un verdadero embajador, y más un embajador de Cristo, tiene que ser un embajador que es coherente en su comportamiento. No cabe duda, mis hermanos, de que un cristiano auténtico, un cristiano coherente, debe ser un cristiano que imite a su Señor. El Señor de la iglesia, nuestro Dios, es el Señor que se ofreció por cada uno de nosotros para darnos redención. Su Señor, mi Señor, es aquel a que nosotros estamos llamados a imitar. Nosotros no, como cristianos, estamos llamados a imitar a nadie más, sino a nuestro Señor, a quien nos libró, a quien nos da vida, al que nos da todas las cosas en su justa medida, el que nos dio el ser. Nosotros somos llamados a imitarlo a Él. El cristiano que no imite a su Señor no es un cristiano auténtico. El cristiano, o el que se diga ser cristiano, que no imite a su Señor, no es un cristiano coherente, mis hermanos. Nosotros estamos llamados a ser cristianos que imitan a su Señor. Por lo menos al Señor que decimos ser Señor de nuestras vidas. Cuando nosotros oramos decimos Señor, mi Señor. Ahora, ¿quién es tu Señor? ¿Quién es mi Señor? Bueno, el Señor, mi Señor es a quien yo imito. Esa es coherente, eso es coherencia. La verdadera fe en el Señor, mis hermanos, debe estar ligada intrínsecamente, arraigada, fundada sobre las bases
de la justicia y de la imparcialidad. Pero no de la justicia que proviene de nosotros, sino que tenemos que estar arraigados sobre las bases de la justicia que está en Dios. Él es la fuente de toda justicia. Santiago comienza en este capítulo que acabamos de leer, ¿verdad? En estos versículos que acabamos de leer, del capítulo 2, diciéndole a los hermanos, como empieza la carta, esparcidos, ¿verdad?, por todas las regiones, cristianos, les empieza diciendo, hermanos míos, en este versículo que acabamos de leer, verso 1, hermanos míos, y nos lo dice a nosotros hoy también, hermanos míos, que vuestra fe, que su fe, lo que les ha hecho creer en su Señor, que esa fe que ustedes tienen en el Señor Jesucristo, en nuestro Señor amo, en nuestro Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Nuestra fe debe basarse en eso. Un ingrediente activo, por así decirlo, de la fe es no hacer acepción de persona, es la imparcialidad del cristiano. Desde los inicios de la historia de la humanidad, mis hermanos, desde el Génesis, desde la caída del hombre, ¿cuántos sabían que el cristiano debe buscar la raíz del problema para poder entender por qué es las circunstancias o por qué son las circunstancias de la humanidad como son? ¿Por qué es que nosotros tenemos esa tendencia a hacer acepción de personas? ¿Por qué es que nosotros tendemos a hacer prejuicios de la gente sin conocerla siquiera? ¿De dónde viene eso? Desde los inicios de la historia de la humanidad, desde el Génesis, desde la caída misma del hombre en pecado, el hombre distorsionó, mis hermanos, las ideas verdaderas fundadas en la verdad de Dios. Distorsionó las ideas, distorsionó los pensamientos y los conceptos, y esto sin lugar a dudas ha permeado las culturas desde el inicio, o ha permeado, seguirá permeando las culturas, los pensamientos, las ideas, las doctrinas, las filosofías de los hombres distorsionadas por la caída han permeado las culturas hasta ahorita, hasta nuestros tiempos. Y eso también ha hecho mal hasta en los procesos sociales, en cómo nosotros nos identificamos y nos correlacionamos como sociedad. Dios a cada uno de nosotros, a ustedes y a mí, mis hermanos, nos dotó a la gran mayoría de los seres humanos con la capacidad de formular ideas, con la habilidad de poseer pensamientos, con la capacidad de razonar, con la capacidad de afirmar o negar realidades. Eso nos lo dio el Señor a nosotros. Nos hizo de esa manera, con la capacidad de hacer todas esas cosas, con la capacidad de manejar a través de nuestro entendimiento y nuestra razón la realidad y ver qué está bien y qué está mal. Eso lo hizo el Señor y nos lo dio el Señor. Y a estas cosas que el Señor nos dio se le llama juicio. Nosotros tenemos y hacemos juicios de las cosas según nuestro razonamiento, según nuestras ideas, según la estructura cognitiva de la cual estamos cada uno de nosotros dotados. Y el juicio, mis hermanos, es uno de los procesos mentales, quizás se puede decir, más complejos que tiene el ser humano. Pero el juicio es complejo porque ha sido distorsionado por el pecado. El juicio es un acto cognitivo que afirma o niega algo sobre algo, estableciendo una relación entre uno, dos o más conceptos. El pecado en nosotros, mis hermanos, y la caída del hombre impactó tan profundamente nuestra capacidad de razonar y de hacer juicio, tuvo tal efecto, mis hermanos, que afectó
todos los procesos mentales y los ha afectado hasta el momento. Y esto lo vemos desde el principio, como decía, desde el Génesis, en los mismos inicios de la humanidad. En el primer homicidio que sucedió en el inicio, y nosotros lo conocemos y nosotros lo hemos leído algunos, ¿verdad? Que fue cuando Caín se levantó en contra de su hermano Abel. Él hizo un juicio premeditado acerca de una circunstancia que él valoró según su percepción, según lo que él vio. Él quizás vio en su juicio y en su manera de razonar las cosas, en un proceso mental que hizo, él vio que Dios fue imparcial, que Dios fue, parcial hacia una tendencia. La ofrenda que aceptó Dios y que fue de gozo para el Señor fue la ofrenda de su hermano Abel. Ustedes lo saben, ¿verdad? Y él tuvo celos de esa acción, de eso lo que sucedió. Y él quizás pensó en su valor, en su forma de valorar las cosas, que Dios hizo acepción de personas entre uno y el otro. Él dudó del juicio de Dios. Él dudó de lo que Dios podía hacer y de lo que Dios hizo. Y pensó que quizás Dios había sido injusto. Pero ¿por qué sucedió esto, mis hermanos? Por causa del pecado. Porque su razonamiento y todas sus capacidades cognitivas y de juicio habían sido dañadas y habían sido distorsionadas, al punto de rebelarse en contra del juicio mismo de Dios. Para Caín, Dios fue parcial, se parcializó por una sola tendencia, como para no tomar en cuenta su ofrenda y elegir como agradable entonces, como ya había dicho, la de su hermano Abel. Y esto hizo que en un ataque de ira, mis hermanos, de forma premeditada, a través de la envidia y a través de su propio juicio, quitara o le quitara la vida a su hermano. Eso fue impactante leerlo. Eso fue impactante entenderlo. ¿Por qué sucedió esto? Esta cosa tan atroz al principio de la humanidad. Pero quizás lo que resultó fue en una gran enseñanza para nosotros el día de hoy. Para unos, para bien. Para algunos, para bien. Pero para otros resultó en que se creó, a mi modo de ver, un hito en la historia, o se marcó a partir de allí un hito en la historia, mis hermanos, que marcó el inicio de la brecha que en el pensamiento del hombre se haría, la gran brecha, la gran desunión que en el pensamiento del hombre se haría en cuanto a la capacidad de desunir una cosa de la otra, de poder ser parciales en cuanto a una cosa y la otra. Allí, mis hermanos, empezó el gran problema entre las razas. Quizás no fue todo, o ese fue el foco, pero uno de los focos principales fue eso. Fue el problema, mis hermanos, de la división de las clases sociales. Fue el problema del juicio en el hombre en cuanto a decidir quién sí y quién no. En cuanto a qué era correcto y qué era incorrecto. Eso abrió, mis hermanos, en el hombre ideas, pensamientos y costumbres que han llevado a la humanidad a construir su propia justicia y a definir ideas basadas en argumentos afectados totalmente por el pecado. El hombre hace su propia justicia y lleva su propia justicia según su propio juicio. Las ideas de imparcialidad y justicia con el tiempo han evolucionado y han sido desarrolladas por diferentes pensamientos filosóficos que han influenciado en gran manera las diferentes culturas alrededor del mundo. Pensamientos que han transformado las sociedades, como lo decía, pensamientos que han transformado las culturas, pero que también han abierto una gran brecha entre lo que es la expectativa y lo que es la realidad de las cosas. Pensamientos que distan mucho en cuanto al verdadero concepto y al fin concepto de la palabra de Dios. Entre lo que es justo y lo que es parcial y lo que es imparcial. Estos conceptos filosóficos de hombres, mis hermanos, han cambiado y han influido de manera
tal que han llegado a influir hasta en el cristiano. Y desde la antigüedad ha sido así. Estos pensamientos se han metido en la iglesia del día de hoy. Cuando nosotros vemos que en la iglesia hay acepción de persona, es porque ha permeado el pensamiento del cristiano. Pero el Señor siempre ha instruido a su pueblo, mis hermanos, y nos ha enseñado a actuar imitando siempre, o nos enseña a actuar imitando siempre la justicia de Dios. En Levítico 19:15, Dios instruye a su pueblo acerca de estas cosas y le empieza a poder dar una mejor instrucción acerca de su propio juicio y le dice, Levítico 19:15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Hablando de las filosofías, para que puedan entender un poco más, mis hermanos, han salido filosofías, como digo. El hombre ha implementado filosofías que han permeado hasta las mismas leyes que hay en los países. Filosofías donde nosotros podemos ver, mis hermanos, hasta una manera de estratificar las clases sociales. Unos viven en cierto lugar, otros viven en otros lugares. Los de un color tienen que estar en un lugar, los de otro color tienen que permanecer en otro lugar, los de esta clase social tienen que vivir aquí, lo que esta clase social tiene que vivir allá. No se puede mezclar uno con el otro. ¿De dónde vinieron esas cosas? ¿De dónde vinieron todas estas ideas? Bueno, de esto que acabo de nombrar. Y eso ha tenido fundamento, mis hermanos, en filosofías, en grandes escuelas del pensamiento, donde los seres humanos van y adquieren estas cosas y las propagan en las culturas, pero cosas muy alejadas de la realidad bíblica. Todo esto nos lleva a entender lo que acabo de decir un poco más, lo que escribe Santiago y por qué lo hace o por qué hace mención de esto. Cuando el apóstol hace mención de esto era porque en el tiempo de esta iglesia primitiva y esta iglesia naciente había eso. Ya había diferencia entre las clases sociales, los ricos y los pobres. Y había cierta sección en el pueblo de Dios. Pero Dios no quería que eso fuera así. Y Dios no quiere que eso sea así, sabiendo pues que el corazón del hombre es engañoso. Y nosotros somos dados por naturaleza a hacer esas cosas. Pero Santiago dice, hermanos míos, que vuestra fe, que su fe, que mi fe, que la fe que nosotros decimos tener en nuestro Señor y glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Es decir, eso de las diferencias sociales, ¿verdad? Que acabo de decir, eso de la lucha de clases, eso de la discriminación, eso de hacer acepción de personas, no es de cristianos. No cabe dentro de la iglesia cristiana y dentro de un cristiano auténtico y verdadero. En el corazón de un cristiano no debe haber eso. No debe existir eso. Su fe y mi fe no debe estar fundada en eso. En eso de hacer acepción de personas y de discriminar. Hacer acepción de personas, mis hermanos, no es de la iglesia. Así no va a ser entre ustedes, dice el Señor a través del apóstol. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Es decir, la fe que nos vincula, la fe que vincula su vida al Señor, la verdadera fe no consiste, mis hermanos, en teorías intelectuales dictadas por pensamientos de hombre. Por eso es que nosotros tenemos que marcar una línea entre el pensamiento humano y el pensamiento bíblico. Y una línea que haga distancia, porque el cristiano debe ser y estar sustentado solamente en la palabra de Dios. Hay gente que nos llama que somos discriminatorios en ese sentido, pero nosotros no podemos ser parciales en ese sentido, ¿verdad? No nos podemos parcializar nosotros tenemos que ser los más imparciales en cuanto a eso y no parcializarnos en cuanto a nada, sino más bien ser parciales en cuanto a la Biblia, en cuanto a la palabra de Dios.
Entonces, mis hermanos, nuestra fe no consiste en teorías intelectuales, sino que se expresa en la práctica de una religión pura y sin mácula, como lo dice en la misma carta. La religión del cristiano es una religión que debe ser pura, no de teorías intelectuales, sino una religión sin mácula, pura, la de un corazón sincero. Una fe que, hermanos, como decía al principio, imita la justicia de Dios, una fe no fingida. Así debe ser nuestra fe, una fe no fingida. La fe en Cristo, mis hermanos, va o debe producir una vida que impide que el cristiano exprese favoritismo. El cristiano no puede expresar favoritismo, por lo menos la fe en Cristo no es esa, una fe que expresa favoritismo, ni tampoco es una fe que discrimina, mucho menos, y tampoco que hace acepción de personas. Romanos 2:11 dice la palabra de Dios, porque no hay acepción de personas para con Dios. Esa idea, mis hermanos, esa falsa idea de que hay una cierta cosas o personas, que agradan a Dios más que otras es mentira. Una cierta forma de vestirse, una cierta forma de ser agrada más a Dios que a otra persona, eso para Dios no existe. Por lo menos así lo leemos en la palabra de Dios. Colosenses 3:25 dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Vuelvo y repito, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y Efesios 6:9 dice la palabra de Dios, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro Señor está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Esto es la causa por la cual el apóstol escribe esto, porque es un llamado consecuente en la Biblia a no hacer estas cosas. Y hablando de esto, el título del mensaje es llamados a ser imparciales. Llamados a ser imparciales. Entonces, mis hermanos, consecuentemente nosotros vemos esta actitud en la Biblia de la imparcialidad de Dios en cuanto a hacer acepción, en cuanto a este tipo de cosas como hacer acepción de personas. La fe en Cristo, como decía y repito, es contraria a esto. Hacer acepción de personas, mis hermanos, ¿qué es? Tiene que ver con el favoritismo que se lleva en base a la experiencia solamente y netamente externa a la persona. Cuando nosotros hacemos favoritismo y hacemos acepción de personas, la gran mayoría se inclina solamente por lo externo. Es la causa pecaminosa de quien tiene una decisión sobre alguien o emite un juicio de valor y lo hace favoreciendo a la persona por su posición, por su rango o por sus circunstancias en lugar de sus valores intrínsecos como persona y como ser humano. Santiago dice que los cristianos que tienen una fe auténtica en el Señor no deben ser imparciales ni enjuiciar a nadie, ni tener prejuicios acerca de absolutamente nadie. Pero ¿por qué, mis hermanos, habla esto? ¿Y por qué dice esto? Vamos al verso 2, dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y le decís al pobre, estate tú allí en pie y siéntate aquí abajo en mi estrado, hace una pregunta retórica. Dice, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Una de las cosas, mis hermanos, que podemos rescatar de este mensaje es que los que han de creer en Cristo no pueden ser o no pueden pertenecer
a una clase específicamente social. En Cristo, mis hermanos, todos son llamados. El rico, el pobre, ¿verdad? Todos somos llamados en Cristo. No hay acepción de personas. Esto habla de que en la iglesia del Señor puede entrar cualquiera, sea lo que sea de donde venga, sea de la condición que sea. No hay acepción de personas en Cristo. La iglesia del Señor tiene la gracia de recibir a quien sea que venga, mis hermanos. Y lo que el apóstol hace lo que el apóstol está haciendo es instruirnos en que la iglesia del Señor no es mi casa ni es su casa, donde nosotros sí hacemos esas cosas. Se reserva el derecho de admisión, ¿verdad? En la casa de Dios no es así. En la casa de Dios entra el que cree, entra el que quiere y el que quiere aceptar a su Señor, ¿verdad? Y las puertas están abiertas para él. Muchos de ustedes pensarán, bueno, hermano, pero eso de que alguien así que entra a la iglesia es muy difícil. Estamos viviendo en una situación económica en la que muy pocas personas entran con un vestido ostentoso, como dice la palabra de Dios, mostrando sus anillos, sus cadenas, ¿verdad? Esas cosas pues no suceden aquí en la iglesia, pueden pensar algunos. Eso no sucede en la iglesia, por lo menos donde nos congregamos. Eso no pasa. Todos andamos o todos tenemos prácticamente el mismo estatus social. Pero aquí el apóstol no estaba hablando de que estaba sucediendo eso. Él estaba haciendo una pregunta, como decía hace rato, retórica. Y él decía, y él escribe, porque si en vuestra congregación, y nos dice a nosotros, ¿qué pasaría si mañana en nuestra congregación entrara alguien así? Y entrara junto a él una persona pobre, sin recursos, ¿verdad? Con sus ropas andrajosas, como dice. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harías tú como líder, verdad? Como la persona que se para. ¿Dónde lo sentarían? ¿Y cuál sería la preeminencia que darían a esa persona? ¿Cómo está tu corazón en ese momento? ¿Y cómo está nuestro corazón? No solamente como aquellos que estamos aquí al frente, sino con cómo están sus corazones que los reciben a ellos. ¿Están preparados para eso? ¿O cómo están? ¿Cómo haces normalmente? ¿Haces acepción de personas según su apariencia física? ¿O realmente quieres ver como ve el Señor, que ve lo intrínseco de la persona y su corazón? Nosotros no tenemos la capacidad, ¿verdad? Pero nosotros somos imitadores del Señor, que lo que hace el Señor es ver lo que hay en su corazón, ¿verdad? Entonces, nosotros, mis hermanos, no está sucediendo, pero puede suceder. Pero más allá de eso, más allá de una persona con un rango social, un estatus social por encima de nosotros o por encima de otra persona, también están otras circunstancias. ¿Qué haríamos nosotros como iglesia y qué harían ustedes, verdad, como cuerpo de Cristo, si aquí entra una persona que no es de nuestro agrado en cuanto a su forma de ver la vida? ¿Qué harían ustedes si entra una persona que se identifica quizás con un género distinto a lo que Dios hizo, hembra y varón? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Cómo haríamos nosotros allí en ese caso? ¿Qué haría si aquí entra una persona muy bien vestida, con una Biblia bajo el brazo, con una apariencia de piedad por encima de los demás, en contraste con una persona que entra quizás sin nociones, sin conocimiento, pero con sed de la palabra? ¿Qué haríamos nosotros allí? ¿Cómo lo vemos nosotros? Y más aún, ¿cómo lo ve el Señor? La palabra de Dios dice que el Señor no ve la apariencia, sino que el Señor ve el corazón. Y nos llama a no hacer acepción de personas en cuanto a esto, sino a que podamos ver todo por igual, ¿verdad? Si llegara a suceder eso, ¿cuál fuera nuestra reacción? El apóstol habla de eventos que quizás no estaban sucediendo, sino que supone y dice, si esto pasa, ¿qué podrían hacer? La reacción podría ser
de alguna manera, conociendo como conoce el Señor nuestros corazones, y por eso es que el Señor nos llama la atención en cuanto a esto. Hermanos, ¿cuántos sabían que hay gente que hace acepción de personas de buenas a primeras y sin mediar palabra y conocer, mis hermanos, hasta botan a la gente de las iglesias? ¿Cuántas veces nosotros nos vemos dentro del mismo pueblo de Dios, de lo que debería ser el mismo pueblo cristiano, diferencias entre la gente, mis hermanos? Porque no nos cae, porque de repente tiene un color distinto al nuestro, porque de repente tiene un estatus social distinto a la nuestra, porque de repente no piensa como nosotros pensamos y hacemos división. Y se habla hasta de castas en la misma iglesia, mis hermanos. Hay una familia en la iglesia que no se la lleva con las demás familias. Hay una familia por aquí, una familia por allá, un hermano por aquí, un hermano por allá, porque no tienen el mismo pensamiento, porque no tienen el mismo rango, estatus social, porque no opinan de la misma manera. Y es que no en todos tiempos vamos a todos opinar al mismo tiempo igual. De eso se trata la diversidad, ¿verdad? Pero sí andar en un mismo espíritu, ¿verdad? Pero ni siquiera eso, sino que se hace acepción de personas. ¿Cuántos saben, mis hermanos, que ahora, a esta hora misma del día, hay iglesias donde hay acepción de personas por su rango y estatus social y por todas las cosas que podríamos mencionar? ¿Cuántos hermanos, verdad, que ponen al frente personas solamente por cómo se ven exteriormente y por cómo se viste? No, este se ve que tiene cara de piedad, este se ve que tiene cara de bueno, vamos a ponerlo en esto, vamos a ponerlo en lo otro. Y no ven cuál es su testimonio, no ven cuál es la disposición de su corazón, no ven cuál es su amor y entrega a Cristo. ¿Cuántas veces, hermanos, se hace acepción de personas así y lo colocan en los mejores lugares? Y atrás al pobre, y atrás al que no tiene posibilidades, ¿verdad? El ser humano, mis hermanos, es muy, muy parcial. Nosotros somos parciales en nuestras decisiones y en nuestros propios juicios. Somos tan parciales, mis hermanos, que a veces nosotros nos sorprendemos a nosotros mismos. Porque una vez nosotros nos enteramos de cómo son los demás, nosotros decimos, oye, yo dije esto del hermano y yo pensé así esto del otro. ¿Por qué hice eso? Somos muy parciales, mis hermanos. Esa es nuestra realidad. Y por eso es que el Señor habla aquí y el apóstol habla aquí y dice, hermanos míos, por favor, que vuestra fe en el Señor Jesucristo, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. El ser humano es muy, muy parcial en sus juicios. El ser humano en su mayoría no hace juicios de valor con honestidad y claridad, sino que más bien hace exactamente lo contrario. Hace prejuicio y por ende hace acepción de personas. Vivimos así, mis hermanos, en un mundo que favorece y le da más importancia a lo externo, a lo que nos complace a la vista, ¿verdad? Que a lo de interior, a lo que realmente tiene valor. Hoy mismo hay iglesias así, como decía, cristianos así. No saben dónde poner al hermano que da más diezmos, el que aporta más a la obra. No importa lo que sea ni lo que haga. Hay que cuidar que ese hermano no se vaya porque ese es el que da más. Y al otro hermano entonces lo descuidan, mis hermanos. Hay iglesias así hoy. Yo conozco ejemplos así. Y vi muchos ejemplos así. Porque llegó este hermano, vamos a ponerlo adelante. No me lo toquen. Porque ese es el que da más diezmo. Ese es el que da más para la iglesia. Pero entre ustedes los cristianos no debe ser así. Así lo dice la palabra de Dios. Ustedes no deben hacer acepción de personas. La injusticia y la imparcialidad, mis hermanos, son temas y son cosas que van en contra de la voluntad del Señor. La injusticia y nosotros ser parciales en algunas cosas van en contra de la palabra de Dios y de su voluntad. Dios, mis hermanos, tiene especial cuidado
y nosotros tenemos que entender y verlo así, valorarlo así, gusten o no nos guste, mis hermanos. Él tiene especial cuidado con la gente vulnerable. Si llegara un rico y un pobre, a los dos se les atiende igual y se les coloca en el lugar que corresponde a cada uno de nosotros. Así hemos aprendido nosotros, y que no se nos olvide y que siempre lo hagamos así, ¿verdad? Dios tiene especial cuidado indudablemente con la gente pobre y con la gente necesitada, mis hermanos. Los creyentes y los no creyentes también. Vamos a leer el verso que sigue, el verso 5. Hermanos míos amados, oíd, dice el Señor. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero, ¿por qué habla esto el Señor? Voy a repetir esta parte. ¿No ha elegido Dios a los ricos de este mundo para que sean ricos en fe y herederos de los que le aman, y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Ahora, no se trata de que Dios ame más al pobre por su condición, ¿no? Ni al rico tampoco, ¿verdad? Ni porque uno sea más bueno que el otro, sino porque Dios, hermanos, es imparcial y es justo. Y ahorita vamos a ver la imparcialidad y un poquito la justicia de Dios. Mis hermanos, nosotros tenemos que entender que el pobre es vulnerable, pero que el rico tiene ventaja sobre los pobres. Y ahí está la justicia y la imparcialidad de Dios. Los ricos tienen ventaja sobre los pobres porque ellos tienen acceso a educación de calidad, mejor atención médica, seguridad financiera y la capacidad de invertir y generar más patrimonio por encima de un pobre, de una persona que no está en esa condición. Hablando del cuidado especial que tiene el Señor por sobre estas personas, sabiendo su condición. Y hay un dato muy curioso que ustedes y yo lo conocemos, una estadística real acerca de la población pobre y del por qué es que el Señor dice que el Señor ha elegido a los pobres, elige a los pobres, ¿verdad?, para que sean ricos en fe. Las encuestas mundiales, mis hermanos, muestran que la fe religiosa se mantiene alta en las naciones con ingresos más bajos, mientras que las más ricas aumentan la secularidad y el agnosticismo. En donde hay vulnerabilidad, mis hermanos, en donde hay necesidad, en donde hay miseria, en donde hay necesidad, está Dios. Y eso lo podemos ver nosotros. Vayan a cualquier barriada de por aquí y vean un lugar donde hay necesidad y ustedes ven que hay una iglesia por lo menos en cada esquina. Y hay iglesia que busca al Señor. Y contrástenlo con una urbanización de ricos y van a ver que no hay ni una, mis hermanos. El Señor, dice la palabra de Dios, que tiene especial cuidado sobre los pobres, porque en los pobres hay necesidad de su Señor, hay gente con necesidad de ser salvos. Y Dios se permite estas circunstancias para poder traer gente vulnerable al arrepentimiento, ¿verdad? Nosotros, si queremos palpar esa realidad, hagamos eso, miremos esas dos circunstancias y veamos dónde está más la fe o dónde se ve más la fe, independientemente de la forma en cómo se practique. Las iglesias están en más cantidad en los lugares donde hay vulnerabilidad, ¿verdad? Dios no vino a buscar, la palabra de Dios dice que Él no vino a buscar a los que están sanos, mis hermanos. Hay gente que tiene capacidades, ¿verdad? Como estas cosas que acabo de decir, tienen esas ciertas, digamos, beneficios de tenerlo todo y ellos no necesitan. Ellos dicen ellos mismos pueden expresar que ellos no necesitan de nada, no necesitan ni siquiera de Dios. El dinero es su Dios y les da para todas las cosas. Y por eso es que el Señor dijo que Él no venía a buscar a los que estaban sanos, sino que Él vino a buscar a los que estaban enfermos y tenían necesidad de Él. Él no vino a buscar a los que se consideraban completos y no necesitaban de nadie ni de nada, sino Él vino a buscar a los que necesitaban de su ayuda y de Él.
Dios vino a buscar a los enfermos, mis hermanos. Dios no se inclina por ellos tampoco, por el hecho de ser pobres, sino en razón de su necesidad de salvación. ¿Sí lo están viendo, verdad? No quiere decir esto, mis hermanos, que es necesario ir a la pobreza y que para estar en Dios hay que ser pobre. Eso no tiene nada que ver, sino que Dios ve que Él lo evalúa en razón de su necesidad de salvación y de su vulnerabilidad. Por eso es que el evangelio de la prosperidad, mis hermanos, es totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios. Porque la prosperidad en el hombre lo que hace es alejar al hombre de Dios en vez de acercarlo. Ahora, no estoy diciendo tampoco que nosotros tenemos que privarnos de ser prósperos. No estoy diciendo tampoco que nosotros nos tenemos que privar de trabajar para tener las cosas y tirarnos a la indigencia. No tiene nada que ver. Más bien Dios bendice al hombre trabajador. Dios bendice al hombre que hace prosperar su casa. Dios bendice al hombre que hace prosperar sus caminos, pero en el Señor, sin alejarse de su soberana voluntad y de su gracia, ¿verdad? El Salmo 113, hablando del cuidado que tiene el Señor con el pobre, el Salmo 113 dice, Salmo 113, verso 7 dice, Él, el Señor, levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, dice el Señor. La pobreza, la necesidad es sinónimo de vulnerabilidad. La Biblia ofrece al necesitado salvación y allí es donde se propaga la salvación del Señor y es la salvación del Señor un medio donde el hombre llega a través de la necesidad también, pero también vida eterna. El Salmo 34, 6 dice, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El hombre en su estado de vulnerabilidad, mis hermanos, ¿qué necesita? Necesita confiar, necesita creer y para eso está la palabra que provee la fe. Y esa fe viene por el oír, como hemos nosotros explicado aquí, y el oír la palabra de Dios. Ahora, no estoy diciendo tampoco que para creer hay que ser pobre, ¿verdad? Ni para creer hay que ser necesitado o tener pocos recursos. Podemos tener todos los recursos, podemos tener todos los medios y quizás ser ricos, pero al mismo tiempo, como para el que no tiene suficiente, nosotros tenemos que depender de Dios. El objetivo, la razón principal de la fe es la dependencia. Allí es donde el Señor suministra todo lo demás. El verso 6 de la palabra que estamos leyendo dice, el verso 6, pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis, dice la palabra de Dios, pecado, ¿verdad? Y quedáis convictos por la ley como transgresores. La respuesta, mis hermanos, es a esto, al tema de la acepción de personas y por qué nosotros no podemos hacer acepción de personas, es porque nosotros tenemos y le servimos a un Dios imparcial, a un Dios justo. El hecho o la razón por la cual el Señor nos llama a nosotros y nos dice y nos alerta en cuanto a que es pecado, es porque nosotros tenemos a un Dios que es justo, es imparcial. Y porque Dios, dice la palabra de Dios, no tomará por inocente al culpable. Ahora, cuando nosotros sabemos y tenemos conciencia de que tenemos un Dios parcial, nosotros amamos hacer justicia. La imparcialidad de Dios es parte integral de su carácter. Es un atributo de Dios, ¿verdad? De ningún modo, de ninguna manera, Dios puede. Él no tiene permitido hacer acepción de personas. No puede porque Él es un atributo de Él que le corresponde, que es innato en el Señor. Para Dios, mis hermanos, no hay rico o pobre. Para Él no hay eso. Para el Señor, para nuestro Dios, para Jesús,
No hay negro ni blanco. Para el Señor no hay eso. Para el Señor no existen barreras de ningún tipo que el hombre haya puesto, que el hombre haya inventado. Sea lo que sea que usted lo quiera llamar y lo quiera decir, para Dios eso no existe. No hay barreras de ninguna índole. Para Dios, mis hermanos, es lo mismo el uno que el otro. Dios ve el corazón. ¿Por qué? Porque Dios es justo y Dios es imparcial. Dios obra, hermanos, o su creación, el dominio sobre su creación, y Él obra a través de su creación y en cada uno de sus hijos sin prejuicio o favoritismo. Es decir, mis hermanos, descansen en el Señor. Descansen en el Señor porque así lo hace Dios. Independientemente de cómo lo haga el hombre, Dios es imparcial. Él no se maneja con prejuicio o favoritismo. Dios procura, mis hermanos, procura que todos seamos tratados en armonía con lo que es equitativo y justo. Es decir, de acuerdo con lo que cada uno merece. Así hace Dios. Dios se maneja de esa manera. Es imposible que ustedes y nosotros o yo podamos sobornar a Dios con nuestras vestimentas, con nuestras formas. No, a Dios no se le puede sobornar, mis hermanos, ni nadie lo soborna. A Dios no se le trata de esa manera. A Dios tampoco lo podemos sorprender con acciones, ni con obras tampoco. Dios no ve las obras del hombre. Bueno, yo voy a hacer esto porque para poder aquietar mi conciencia y para hacer esto porque yo sé que a Dios le agrada, que yo haga esto, que yo haga lo otro, como para acallar pues mi conciencia y poder entonces doblar la voluntad de Dios a mi voluntad. Dios no hace así, mis hermanos. Dios no se deja sorprender por eso. Porque en Él hay imparcialidad y Él es justo. Deuteronomio 10:17 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. ¿Qué quiere decir eso? Que Él no se deja sobornar, Él no se deja impactar por nada ni por nadie. ¿Por qué? Porque Dios es grande, poderoso y Él no hace acepción de personas. Dios es imparcial, mis hermanos, y ha sido imparcial en todo tiempo, desde la creación hasta nuestros días. Dios es imparcial, mis hermanos, en la salvación del hombre y justo en la salvación del hombre. La salvación, mis hermanos, fue tan imparcial o es tan imparcial y justa que fue proveída para todos, sin acepción de personas. Para todos. Por eso es que las filosofías del hombre, mis hermanos, no podemos nosotros dejarlas que llenen nuestras vidas cristianas. Porque el hombre lo que ha hecho es poner barreras. Y el Señor ha ofrecido una salvación para todos, independientemente de lo que seamos, como nos vistamos, como pensemos, solamente a través de la fe, mis hermanos. A Pedro, el apóstol, le fue revelado una verdad acerca de la imparcialidad de Dios. Pedro tuvo una visión en el comienzo de su ministerio. Él tuvo la visión clara de que la salvación no solamente era proveída y no había sido proveída solamente para los judíos. Dios había tomado al pueblo de Israel como su pueblo para hacer nacer al Mesías y de allí saliera la salvación. Pero no por eso quería decir que Dios se había parcializado por el pueblo de Israel y por los judíos, como muchos ahorita lo hacen ver y lo enseñan, que solamente para los judíos es la salvación, por tener esa nacionalidad. A Pedro le fue mostrado a través de la visión, mis hermanos, cuando él vio a los animales, ¿se acuerdan? Que él los vio y vio diferentes animales y el Señor le dijo, come, y Pedro dijo, ¿cómo yo he de comer esto? Entonces el Señor le dijo que no llames inmundo a lo que el Señor ya ha entonces santificado, ¿verdad? Pero más allá de eso, Pedro va en camino hacia la casa de Cornelio, que no era judío, sino era un gentil, a predicarle el mensaje de salvación, cuando los fariseos, los escribas y los entendidos de la ley de la época
Para ellos era algo aberrante que se les fuera dada la ley a ellos y ellos pudieran escucharla y aún más practicarla y predicarla, sino era solamente para ellos y hacían acepción de personas. A Pedro le fue revelado que debía ir y compartir el evangelio, las buenas noticias de salvación a los gentiles de la casa de Cornelio. Pedro estaba muy sorprendido por esto, porque él pensaba que solamente era exclusivo de los judíos. Porque la religión de los escribas y, como decía, de los fariseos de la época estaba hecha y estructurada solamente para que hubiera exclusión. Sin embargo, Pedro comprendió en aquella visión la forma de obrar de nuestro Dios, que no hace acepción de personas. Entendió que su amor se extendía más allá de las razas o las nacionalidades y declaró Pedro lo siguiente. En Hechos 10:34 lo podemos ver. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Que podemos ser lo que seamos, pero si hay temor de Dios, si hacemos justicia de Dios, Dios se agrada de eso, independientemente de cómo seamos ricos, seamos pobres, seamos negros, seamos blancos, seamos de la condición que seamos. Yo entonces, mis hermanos, no puedo digerir esas doctrinas, mis hermanos, no puedo lograr comprender esas doctrinas que hablan acerca de una parcialidad, una imparcialidad limitada de Dios. No lo puedo comprender, no lo puedo entender. La salvación, mis hermanos, de Dios fue para todo aquel que en Él cree. Ahora, que unos rechazan la oferta de salvación es otra cosa. Pero eso no es que hace un Dios que no hace a Dios o a nuestro Dios parcial e injusto. Dios ha ofrecido el mensaje de salvación y lo ha llevado a toda criatura. Ahora de nosotros depende y de la gente depende si aceptarla o recibirla, pero no tiene nada que ver con la parcialidad, con la imparcialidad de Dios. Yo no puedo, mis hermanos, entender un Dios que es imparcial y tiene favoritos. No puedo entender eso, mis hermanos. No puedo entender, mis hermanos, yo no puedo entender un Dios que haga acepción de personas, diciendo que unos están siendo elegidos para salvación, mis hermanos, y otros para condenación. Yo no puedo entender un Dios así. Y hay doctrinas así que enseñan esas cosas, de un amor limitado de Dios y de una imparcialidad limitada de Dios. Un Dios que ajusta su justicia a conveniencia y al gusto individual de cada persona. Dios no ajusta su justicia a su gusto ni a mi gusto. Un Dios que hace sección de personas en la salvación y a unos los elige y a otros los desecha. No puedo comprender a un Dios así, yo por lo menos no lo puedo ver así, mis hermanos. Más bien me gusta más la idea de un Dios que armoniza perfectamente con cada uno o armoniza perfectamente en cada uno de sus atributos. No violenta un atributo por lograr otro o por hacer otra cosa. No violenta sus atributos en sí mismo por hacer unas cosas y otras. La parcialidad de Dios, mis hermanos, se declara en la palabra. Y se declara de la siguiente manera, que Dios envió a su Hijo único, a su Hijo unigénito al mundo, a lo que nosotros conocemos como la esfera del mundo donde nosotros vivimos, la esfera terrenal en la cual nos movemos, para que todos, hermanos, sin distinción de raza, de lengua, de clase, como decía ahorita, podamos acceder al arrepentimiento y creer en el Hijo de Dios, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No, pero es que usted no es digno de Dios. Usted no es digno de ser salvo. Pero si cree, pero si quiere creer y hacer justicia y quiere creer en la justicia de Dios, ¿por qué no? ¿Quiénes somos nosotros, mis hermanos, para hacer prejuicio y hacer juicio de lo que Dios ha establecido en su palabra y alterarla y crear barreras y crear divisiones? ¿Quiénes somos nosotros para hacer eso? Tal cosa que Dios no puede ni siquiera Él hacer, de hacer distinción de razas y de personas. Para que todo aquel que crea
en Él no se pierda. Todos, mis hermanos, la Biblia es clara, todos, sin acepción de personas. Todos los que creen, ¿no? Todos los que creen. Nosotros, mis hermanos, estamos invitados a seguir ese ejemplo del Señor. Un Dios, hermanos, que es multiforme en gracia. Es libre porque Él tiene cómo dar esa libertad. Pero al mismo tiempo, nosotros entender, mis hermanos, que debemos ser imparciales como a Cristo le agrada que sea nuestra imparcialidad. Que sea para su honra y para su gloria, en santidad a través de la fe. Nuestra ciudadanía, mis hermanos, su ciudadanía y la mía no es terrenal. Nosotros tenemos, y lo hemos dicho aquí, cédulas, pasaportes que nos indican de dónde hemos venido. Pero una vez hemos sido llamados a formar parte de la familia del Señor, nosotros hemos adquirido una nueva ciudadanía. Y es una ciudadanía celestial, cuya constitución es esta, mis hermanos. La palabra de Dios. Y la palabra de Dios, mis hermanos, nos enseña a que nosotros no podemos amoldarnos a lo que el mundo enseña y como el mundo lo hace, sino nosotros más bien estamos llamados a ser como Cristo lo hace. ¿Cómo lo hace Cristo, mis hermanos? ¿Qué hizo Cristo? Cristo se sentó con el pobre y comió. Amén. Cristo se sentó con aquellos, mis hermanos, que aún lo perjudicaron en su ministerio y lo persiguieron y lo blasfemaron de frente. Cristo, mis hermanos, llamó al pobre, al desvalido, y aún así lo pudo tocar, lo pudo sanar, pudo ministrarlo, pudo comer con él, pudo pasar un tiempo con él, y así mismo lo hizo con el rico. Con todo aquel que se llegaba a él, el Señor lo atendía. ¿Quiénes somos nosotros, mis hermanos, para no hacerlo de la misma manera? ¿Quiénes somos nosotros para siempre levantar un bendito prejuicio acerca de todas las cosas, por así decirlo, y no tener la experiencia de llevar el evangelio y el amor de Cristo a aquellos que nosotros creemos que no tienen oportunidad? Si nuestro Señor lo hizo así. Una vez, colgado en el madero, mis hermanos, aún oró por ellos, sin acepción de personas. Y dijo, Señor, perdónalos, Señor. Quizás le pegó no sé cuántos latigazos y el otro le hizo lo otro, lo escupió en la cara. Y aún sin embargo dijo, Señor, perdónalos. Porque en el Señor no hay acepción de personas, mis hermanos. Porque en el Señor no hay odio y no hubo odio. Y ese es el corazón que el Señor quiere que nosotros tengamos. El corazón del cristiano, mis hermanos, es un corazón imparcial. Es un corazón que ama la justicia de Dios. Es un corazón que ama y que soporta a pesar de las circunstancias. Que se llega hasta las personas más difíciles. Y puede llevar un mensaje de amor y de gracia. Ustedes y yo, mis hermanos, estamos llamados a ser coherentes en cuanto a eso. No ser cristianos nada más en nuestra forma de vestir. No ser cristianos nada más en quizás a veces en nuestra forma de expresar las cosas. Oye, qué bueno, qué bonito se veste. Pero ¿cuánto odio tiene en su corazón? ¿Cuánto vive haciendo acepción de personas? ¿Cuánto no soporta ni que lo toquen? ¿Cuántos sabían, hermanos, que hay pastores que no les gusta que ni los toquen? Y se creen como que si fueran, bueno, yo no sé qué cosa rara, porque Dios no, ¿verdad? Porque ni siquiera Dios lo hace. Pero Cristo, mis hermanos, es nuestro ejemplo. Y Cristo debería ser nuestra meta. El verso 10 dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Hacer acepción de personas es pecado, según la palabra de Dios. Es pecado, mis hermanos. Y es pecado condenado por Dios. Porque cualquiera que guardare toda la ley, todos los mandamientos, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los demás. Porque Dios es justo y Él es equilibrado, mis hermanos, y es imparcial. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás.
El que dijo no cometerás adulterio también dijo no harás acepción de personas. El que dijo no robarás también dijo no vas a discriminar. Ese fue el mismo que lo dijo. Y la palabra de Dios o el mandamiento se tiene que cumplir. Ahora bien, no cometes adulterio. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así de sencillo, mis hermanos. Porque en Él hay justicia. En Él hay justicia, mis hermanos. Y Él va a hacer justicia sobre nosotros con rectitud de Dios. Nosotros cuando vamos delante de un juez y hicimos algo malo, nosotros le decimos, bueno, sí, señor juez, no, que Dios nos guarde, o una persona, bueno, sí, yo maté a este individuo, pero yo no digo mentiras. Yo maté a tal individuo, pero yo no robo. No me importa eso. Usted va a ser juzgado por lo que hizo. Usted pudo ser el mejor ciudadano del mundo, pero si transgredió la ley, usted va preso y tiene que pagar. Esa es la justicia que nosotros vemos aquí. Ahora, ¿cuánto más no será la justicia divina? ¿Cuánto más no será la justicia de Dios? Así hablad y así haced como lo habéis, como con los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. El verso 13 dice, porque juicio, escúchenme bien mis hermanos, lo que estoy diciendo es o va con respecto a esto, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Voy a leer otra vez. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfará sobre el juicio, mis hermanos. Yo voy a dar una historia rapidito de un cuento que, valga la redundancia, contó el pastor Chuy una vez, que es más o menos así. Un jefe de una tribu africana, ¿verdad? Que era muy justo en su forma de obrar y de hacer las cosas. Pasó en el momento de su andar en la tribu que robaron, hicieron un robo allí y él dijo, bueno, anda y busquen a los culpables porque se les hará juicio a ellos, sea el que sea. Salieron las personas que estaban a las órdenes de aquel jefe a buscar al culpable del robo y se encontraron con la sorpresa, mis hermanos, de que el culpable del robo era su mamá, la mamá del jefe de la tribu. La llevaron delante de él, la colocaron delante de él y le dijeron, ya lo encontramos, pero hay un problema, es su madre. Pero como el hombre era recto, ¿verdad? Y justo en las cosas, él dijo, bueno, llévenla y háganle lo que le tienen que hacer. Y era la muerte, mis hermanos, a su mamá. En eso de que están en el proceso, ¿verdad? Azotándola, la mamá pidió clemencia a su hijo. Y él fue porque obviamente su corazón de hijo no lo dejaba ver el sufrimiento de su mamá y la arropó con su cuerpo para protegerla. Y él mismo recibió sus latigazos. Los latigazos que habían de ser para la madre fueron sobre él y él murió por defender a su madre. El juicio se hizo, mis hermanos, y fue sobre aquel hombre, pero no hubo en él espacio para la parcialidad, sino que así fue. Y así lo hizo nuestro gran Dios, mis hermanos, si ustedes logran verlo. Lo que teníamos nosotros que pagar, la deuda que teníamos nosotros fue sobre Cristo. Cristo se entregó por ustedes, mis hermanos, y recibió el castigo de su Padre. La justicia de Dios en su plenitud fue sobre el Hijo, y Él nos arropó con su amor y su gracia, y nos dio salvación. Y Él murió en la cruz, mis hermanos, para darnos redención y salvación por nuestros pecados. Su sangre, su dolor, su sufrimiento fue para que nosotros tuviéramos vida eterna, mis hermanos, para que nosotros pudiéramos tener salvación. Pero el punto es que la justicia de Dios se hizo. La justicia de Dios se va a hacer, mis hermanos. La justicia de Dios se hará.
porque Dios es justo y es imparcial. Ahora, el tema es que Dios hizo justicia o hizo justicia sobre su Hijo. Y la paga del pecado fue sobre Él, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos ser libres. Y esta palabra se ha declarado a todos, mis hermanos, a todo aquel que en Él cree. Unos la rechazan, otros la reciben. Pero Dios vendrá por segunda vez, mis hermanos. Y ya no hacer lo mismo que antes, sino hacer justicia sobre las naciones del mundo. Ahora, esto no nos va a llenar de miedo, ¿verdad? Sino más bien de anhelo por hacer justicia y por hacer lo que a Dios le agrada, que es su voluntad. Dios va a venir sobre el mundo a hacer justicia, mis hermanos. Y va a venir y está pronto por regresar para que la justicia de Dios sea consumada. Y aquel inicuo, ¿verdad? Aquel hacedor de maldad, aquel hacedor de mentira, será juzgado, ¿verdad? Y la justicia de Dios se hará en su plenitud. Y todos nosotros, los que hemos decidido, amados hermanos, creer, nosotros seremos reconocidos, porque nosotros hemos cumplido, o Cristo cumplió en Él la justicia que nosotros debíamos cumplir y vamos a ser libres de toda condenación. Así que, mis hermanos, es un llamado a poder imitarlo, a poder ser como Él, a poder dar gracias a Dios porque tenemos a un Dios justo, a poder dar gracias a Dios porque nos envió a su Hijo que es justo y fue ejemplo, ¿verdad? Ejemplo de amor y de imparcialidad. Así que cuando ustedes estén en un momento, en un problema, en una circunstancia, dejándose llevar por sus sentimientos, mis hermanos, y por sus prejuicios, piensen en Jesús. Piensen en el Hijo de Dios y vean su ejemplo y síganlo. Vuelvan atrás en sus pensamientos, vayan a la palabra, reflexionen y vean que cuando nosotros somos imparciales y somos justos, Dios nos bendice. Amén. Dios es capaz de darnos todas las cosas según su soberana voluntad, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, mis hermanos, por este tiempo agradable que el Señor nos permitió y darle gracias al Señor por su Hijo Jesús y su imparcialidad, que nos enseña, nos está enseñando y nos seguirá enseñando hasta el día de su regreso a ser mejores cristianos, mis hermanos, a ser cristianos auténticos y comprometidos en su palabra, a poder ser imparciales, mis hermanos, a no hacer acepción de personas realmente, porque esto no ha ayudado a nuestras vidas, a nuestras familias y mucho menos a la iglesia. Las barreras que hemos impuesto nosotros, mis hermanos, en el tiempo, por las filosofías de los hombres y por estar siguiendo ideas contaminadas del pecado, mis hermanos, han hecho que más bien los cristianos estén más desunidos que en otros momentos. El Señor nos manda a que haya unidad en el cuerpo de Cristo, a que haya verdadero amor, amor genuino, a que haya verdadero compromiso, a que haya verdadera integridad en cuanto a nuestros valores sociales. Y no solamente en la iglesia, mis hermanos, sino en sus lugares donde ustedes viven, que podamos ser imparciales con nuestros vecinos, porque no son cristianos, nosotros no vamos a verlos por abajo, ¿verdad? Porque no son cristianos y no creen lo que nosotros creemos, nosotros les vamos a hacer acepción de personas. No, mi hermano, en nosotros no puede haber eso. Si vemos una persona que opina igual y piensa igual, distinto que nosotros no lo vamos a despreciar, ni lo podemos despreciar, mis hermanos. A una persona que hable y que diga y que hable con groserías y una persona, no podemos despreciarlo, sino más bien tenemos que atraerlo a nosotros para poderle mostrar a Jesús y decirle, realmente existe un Salvador y se está ofreciendo una salvación para ti. Si nosotros vemos una persona, mis hermanos, que no comparte nuestros mismos ideales en cuanto al género, en cuanto al sexo, nosotros no podemos hacer acepción de ellos, sino más bien enseñarles que hay libertad en Cristo, mis hermanos. Que Dios nos ayude a que nuestro necio corazón, mis hermanos, sea transformado y sea equilibrado y más parecido al corazón de nuestro Señor.
que nosotros podamos aceptarnos en nuestra iglesia con las diferencias que tengamos cada uno de nosotros, valorando lo que somos cada uno de nosotros intrínsecamente y no por lo que vemos afuera. Valorándonos, mis hermanos, por la forma en como Cristo nos ayudó a que viéramos a nuestro prójimo, y es amarlo como a nosotros mismos. Valorándolo, mis hermanos, como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, para purificarla. Amén. Que el Señor nos ayude y nos permita seguir creciendo en cuanto a esto, mis hermanos, y seguir cambiando en su voluntad. Señor amado, oh Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo y por tu palabra, Señor amado. Oh Señor, no permita, Señor, que mi corazón, Señor, se enorgullezca ante las circunstancias, Señor, y crea que estoy sano, Señor. Porque tú no has venido a llamar a los que estaban sanos, sino a los que están enfermos, a los que necesitan, Señor, a los vulnerables, Señor. Oh Señor, enséñanos y ayúdanos a amar a los desprotegidos, Señor, a los que no tienen posibilidades, Señor, a los que no tienen, Señor, para poder satisfacer, Señor, las necesidades que tienen de alimento, de protección de hogar, de salud, Señor. Ayúdanos a poder ayudarlos a ellos cada vez más, Señor. Ayúdanos, Señor, a que si podemos hacer un favor, lo hagamos, Señor, sin nosotros premeditadamente, Señor, y con prejuicio decir no, sino que podamos ayudar, Señor, al que necesita, Señor, realmente. Ayúdanos a tener un corazón noble, Señor. Ayúdanos a tener un corazón sincero ante aquellas personas, Señor, que no son de nuestro agrado, pero que, Señor amado, son almas delante de ti, Señor, amado Dios, y que son criaturas, amado Padre, también merecedoras, Señor, de la salvación. Oh Señor, enséñame a respetar, enséñame, Señor, a no ver, Señor, por encima de lo que yo pueda ver, Señor, sino que pueda ver directamente, mi Señor, a los ojos de alguien y poder, Señor, vincularlo a través de la fe, Señor, a que es un hijo tuyo, Señor, y que puede ser llamado a la salvación, Señor. Amado Dios, enséñame a no hacer acepción de personas. Si hay en mí, Señor, este pecado, límpialo, Señor. Sáname, Señor, de este pecado. Si hay en mí, Señor, y has visto en mí, Señor, esto, ayúdame, Señor, a través, Señor, de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, Señor, a ser limpio de esta contaminación de pecado, Señor, que hay en mi vida, Señor, que se ha venido arraigando a través del tiempo, Señor, y que solamente tú puedes cortar, Señor, de raíz eso que ha inundado mi corazón de amargura, Señor. Ayuda, Señor, a cada uno de nosotros a ser libres realmente en tu palabra, Señor, y a poder, Señor, ver como tú ves, Señor, y a ser imitadores realmente de lo que tú nos enseñas, Señor amado. A ser como tu Hijo Jesús, Señor, y hacerlo como a ti te agrada, Señor. Bendice a nuestra iglesia para que crezca, Señor, entendiendo y sabiendo en cómo debemos manejarnos, Señor, y cómo debemos andar en tu casa, Señor, en la casa del Dios viviente, Señor amado. Enséñanos, Señor, a hacerlo como tú lo haces y no como nosotros lo hacemos por nuestra soberbia, sino que, Señor, que a través de tu voluntad y de tu dirección y de tu Espíritu Santo, Señor, nos ayudes a que nuestra iglesia crezca, Señor, en el fundamento de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias, Señor, por tu bendita y santa palabra, Señor, que santifica nuestros corazones, Señor, y que nos muestra más a Cristo, Señor. Recibe la gloria y la honra, mi Dios, por siempre y para siempre. Todo esto lo pedimos, Señor, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos.